yo voy a dirigir mi exposición, ahorita ya estoy terminando esta parte introductoria, hacia la justicia constitucional que contempla medios jurisdiccionales de control de constitucionalidad, también de normas, ¿eh? Ojo, o sea, hay medios de control constitucional jurisdiccionales que, hay medios que se abocan a buscar la coherencia, a revisar la coherencia de la norma con la Constitución y también de los actos con la Constitución. Por ejemplo, aquí en México tenemos la acción de inconstitucionalidad y tenemos las controversias constitucionales, ¿sí? La controversia se encarga de la revisión, del control de los actos, ¿no? De evitar ese desbordamiento de funciones que pueda dar lugar a una invasión de esferas competenciales. Ok, pero la acción de inconstitucionalidad es el mecanismo en vía abstracta que se encarga de buscar la coherencia de la norma con la Constitución. Entonces yo voy a centrarme más que nada a esto, o sea, la justicia constitucional operada por órgano jurisdiccional de normas, ¿sí? Y aquí lo que digo, ¿no? Esta justicia es operada precisamente por órganos jurisdiccionales, por jueces, y aquí se dictan resoluciones jurídicamente vinculantes que buscan la conformidad de la norma con la Constitución y, por supuesto, buscan la tutela efectiva de los derechos fundamentales, porque ya dijimos, el reconocimiento de los derechos fundamentales en una Constitución, pues es pilar fundamental. Y aquí me voy. Ahora sí, ya vámonos pues a la justicia constitucional operada por órgano jurisdiccional para el control de normas. Y aquí antes de entrar a una definición, ¿sí? También les quiero decir algo. La justicia constitucional operada por órgano jurisdiccional tiene sus críticas. Por eso empecé a hablar de lo de opinables y que nadie tiene la verdad absoluta, ¿sí? Tiene sus críticas. Hay teóricos del derecho, hay juristas muy importantes que han criticado la labor de revisión constitucional que hacen los jueces, ¿sí? ¿Por qué? Porque dicen que los jueces, ¿sí? No tienen una legitimación democrática como sí lo tienen los creadores de las normas, que son los legisladores. Entonces, como un juez que no tiene un respaldo democrático, una legitimación democrática reflejada en urnas, ¿sí? ¿Cómo se pone a revisarle la tarea al legislador? Es la crítica que hacen al control de constitucionalidad, a los sistemas de justicia constitucional operados por jueces. ¿Qué dicen? Por ejemplo, y aquí, si ustedes ven a Jürgen Habermas, van a encontrar una crítica. Jürgen Habermas incluso propone un sistema de control político. Ahorita les digo más o menos cómo está eso, ¿sí? Pero ¿qué dicen estos críticos al sistema operado por jueces? Pues que los jueces son una élite que no cuenta con un respaldo democrático reflejado en urnas, como sí lo tienen los legisladores, ¿sí? Y que cómo se ponen a revisarle la tarea, que están invadiendo, ahora sí, que la competencia de los legisladores. Esa es la crítica, así en palabritas pues muy, muy sencillas, ¿no? Que hay que leer todo, y es mucha crítica de esto, ¿no? Ahí les recomiendo leer a Habermas, a Jürgen Habermas, en Facticidad y Validez, ¿sí? ¿Qué dice Habermas? Habermas dice, él hace una propuesta, dice, yo propongo en todo caso, ok, un sistema operado por jueces que revisen la constitucionalidad de las normas, ok, pero que ese tribunal constitucional revisor sea compatible con el principio democrático, ¿sí? O sea, que sea lo más compatible con el principio democrático y ahora sí que no caiga en la argumentada mágica, que es lo que le critican a los que ponderan principios, ¿no? Que se sacan derechos y resoluciones, perdón, de la manga, ¿sí? Es la crítica que se hace a los principialistas, ¿sí? Entonces, de hecho, Habermas no está de acuerdo tampoco con la ponderación de principios y hace críticas a Dworkin y hace críticas a Lexi, ¿no? Y ahí les recomiendo revisar a Facticidad, esta obra de este jurista alemán, Facticidad y Validez, de Jürgen Habermas. Pero también, por ejemplo, dice Prieto Sanchís, dice Luis Prieto Sanchís, en crítica ahora sí que de Habermas, dice, es que finalmente es necesaria la justicia constitucional operada por jueces, porque esa operación obedece más, dice Sanchís, y lo cito textualmente, obedece más a razones prácticas que razones lógicas,
¿sí? Porque una tutela efectiva de derechos únicamente y una efectiva protección de la Constitución, dice, únicamente puede ser a través de la revisión de órgano jurisdiccional, ¿sí? Entonces, dice, él no está de acuerdo, por ejemplo, con lo que dice en esa parte en Habermas. Y Habermas dice, ok, que haya pues un control jurisdiccional. Estoy hablando así con palabras simples, ¿no? Parafraseando simplemente. Que haya un control constitucional, una justicia constitucional operada por jueces, pero que sea compatible con el principio democrático. Ahora sí que el juez dice que se aplique un self-restraint, que se restrinja, autorrestrinja y que se limite a subsumir, que no argumente, no caiga en el activismo argumentativo, sino que subsuma, que limite su función a la subsunción y con eso, dice Habermas, logra una adecuación al principio, logra compaginar con el principio democrático y no vulnera esa parte, ¿no? No vulnera la esfera del legislador, es lo que dice Habermas, o dice Habermas, otra, ¿sí? Si yo propongo una justicia constitucional de tipo político, un control político que se opere, no por jueces, sino un control político, que se opere a nivel parlamentario, al interior de los parlamentos, de los órganos legislativos, inclusive, dice, se puede formar una comisión al interior del órgano parlamentario para que revise las normas, esa coherencia de las normas con la Constitución, dice, e incluso esto abonaría, y lo digo textualmente más o menos, abonaría a la racionalización del procedimiento legislativo, ¿sí? Eso dice Habermas. Y luego, por ejemplo, otra crítica también que les digo que se dio en el bloque norteamericano a esta función de los jueces, incluso fue por Hamilton, Alexander Hamilton, en uno de sus papers en El Federalista, incluso ahí a Hamilton hay que ubicarlo ahí con cuidado y hay que leerlo con cuidado porque también no es tan claro. Acuérdense que en aquellos tiempos estaban en discusión federalistas y antifederalistas. Entonces, Hamilton pues estaba defendiendo ahora sí que la parte federalista, ¿no? Pero Hamilton también decía que, y esto lo menciona por ahí en una de sus obras, Prieto Sanchís, que los jueces, se me fue el hilo de la conversación. Sí, que los jueces deben de limitarse a subsumir, a llevar a cabo esa inferencia lógica de las normas y no de esa manera también mostrarse compatible con la función del órgano propiamente emisor de las normas, ¿sí? Entonces les digo, o sea, para que vean que esto, o sea, es opinable, es discutible en el ámbito jurídico, teórico jurídico, ¿sí? O sea, aquí estamos pues estudiando pequeñas partes, ¿no? Pequeñas porciones, pero que nos van a dar un mayor espectro intelectual para poder comprender esto de la justicia constitucional. Y aquí, bueno, dice, ahora sí, vámonos con una definición de justicia constitucional operada por órgano jurisdiccional para el control de normas. Es aquella que se ocupa de verificar la conformidad de las normas, de la normativa de un sistema jurídico con la Constitución, entendiendo todo esto, o sea, entendiendo la Constitución como un parámetro, ¿no? Un parámetro de regularidad jurídica para determinar o controlar la validez sustancial de las normas. Y esta vertiente de la justicia constitucional presenta una dualidad, esa famosa dualidad de modelos operativos. Primero que nada está el control concentrado o abstracto de constitucionalidad, que es de tradición europea. Ahí vamos a hablar incluso de Kelsen, que es el pionero, ahí con él fue incluso proyectista de la Constitución Austriaca de 1920. Ayer mencionaba Isaac, ¿no? Estamos a 100 años, cumpliendo 100 años de esta Constitución Austriaca, de este modelo concentrado, ¿sí? También Kelsen fue magistrado del Tribunal Constitucional, ¿sí? Y otro modelo que es el modelo de control difuso o concreto de la constitucionalidad, que está comúnmente asociado con este famoso judicial review, que es de tradición norteamericana y cuyo origen formal se ubica con esta emblemática, le pongo ahí sentencia de Marbury versus Madison, Marbury contra Madison,
dictada en el año de 1803 por este juez Marshall, ¿no? John Marshall, que en aquel tiempo, pues recién nombrado también presidente de la Corte norteamericana, ¿sí? Y luego también hay un tercer modelo, que es el modelo de tipo mixto, porque contempla la operación paralela tanto de un modelo de control concentrado como de uno difuso. Vamos a irnos metiendo a esto por partes. Vamos por partes, no se preocupen, ¿sí?